Componentes electrónicos básicos. ¿Qué son los componentes electrónicos? Los componentes electrónicos son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Estos componentes pueden ser clasificados en semiconductores, activos, pasivos, optoelectrónicos, electromagnéticos, etc. Los más comunes utilizados en un circuito electrónico son los siguientes. Fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje aportan al circuito la energía necesaria para poner en movimiento los electrones. Los circuitos eléctricos emplean pequeñas fuentes de voltaje las cuales aportan corriente continua. Transformadores. Los transformadores disminuyen la tensión que llega a los equipos y la adaptan de acuerdo a sus requisitos técnicos, normalmente 6 y 12 voltios. Rectificadores. Los rectificadores se encargan de pasar corriente alterna a corriente continua. Son formados por diodos y condensadores. Interruptor. Los interruptores permiten encender y apagar un dispositivo. Tienen la capacidad de permanecer en un estado fijo hasta que se actúa sobre ellos. Conmutadores. Controlan un mismo circuito desde puntos diferentes. También permiten conectar dos o más segmentos de una red eléctrica y activan distintos circuitos desde un mismo elemento. Pulsador. Los pulsadores son elementos que permiten el paso de corriente desde la fuente al dispositivo, pero solo durante el tiempo que permanecen pulsados. Entre los diferentes pulsadores tenemos los normalmente abiertos, que permiten el paso de corriente mientras están pulsados, y los normalmente cerrados, que interrumpen el paso de corriente mientras son pulsados. Relé. Son interruptores accionados por un electroimán. Cuentan con una bobina en su interior que, al ser conectada a una fuente de voltaje, genera un campo magnético que atrae una placa metálica, la cual cierra un segundo circuito eléctrico, pero cuando el campo magnético deja de actuar, la placa metálica abre nuevamente el circuito gracias a un muelle. Su principal función es separar los circuitos de control de los circuitos de potencia. Resistencias eléctricas. Su principal función es interrumpir el paso de la energía a través de ellos. Entre los diferentes tipos de resistencias que tenemos están las resistencias fijas, resistencias variables, resistencias LDR, resistencias NTC, resistencias PTC y resistencias VDR. Condensadores. Los condensadores son elementos que almacenan una carga eléctrica cuando se someten a una diferencia de potencial. Cuando el voltaje desaparece, ceden al circuito las cargas acumuladas de forma muy rápida. Existen tres tipos: condensadores de valor fijo, de valor variable y condensadores electrolíticos. Bobinas. Las bobinas son en esencia un hilo de cobre enrollado sobre sí mismo. Al espacio interior que generan se les llama núcleo y puede ser de núcleo al aire o de núcleo ferromagnético. Su función es transformar una corriente eléctrica en un campo magnético. Diodos. Los diodos son pequeños componentes de encapsulado negro. Su función es permitir el paso de corriente solamente en un sentido. Transistores. Los transistores presentan un encapsulado negro y tres patillas. Los más comunes son los de unión bipolar y los de efecto de campo. Circuitos integrados. Están diseñados para alojar millones de transistores y combinados entre sí para ejecutar diferentes funciones electrónicas. Presentan encapsulado negro y un número de patillas muy variable.